Era una noche cualquiera, pero para mí, esa noche se convirtió en el umbral de un abismo del cual nunca podría escapar del todo. Tenía 17 años y mi vida había dado un giro inesperado. Había dejado atrás a mis amigos, mi escuela, mis recuerdos, todo por el trabajo de mi padre. La mudanza a un nuevo estado era un cambio drástico, y aunque mantenía el contacto con Edward, Frankie y Mark a través de videollamadas cada viernes, la nostalgia me acompañaba como un fantasma. La noche en cuestión, nos reunimos como siempre, hablando de fútbol, de la vida, de los sueños que aún nos unían a pesar de la distancia. Era un ritual que esperábamos con ansias, una forma de mantener viva la conexión que habíamos forjado a lo largo de los años. Pero esa noche, algo cambió. Mark, siempre el más impulsivo del grupo, decidió sorprendernos con un video. Lo que no sabía era que aquel gesto inocente nos llevaría a una experiencia que nos marcaría para siempre. Cuando el video apareció en la pantalla, una sensación de incomodidad se deslizó por mi espalda. Un hombre estaba atado a una mesa y un enmascarado, con una máscara que recordaba a la de Scream, comenzaba a desollarlo vivo. La imagen era tan grotesca que no podía comprender cómo Mark había encontrado algo así. Gritos de horror estallaron en la llamada, y mientras yo intentaba procesar lo que veía, Mark se reía, como si todo fuera una broma, pero no era una broma, era una pesadilla que se había hecho realidad. El ambiente cambió drásticamente. La risa se desvaneció y una sombra de inquietud se instaló entre nosotros. Mark, en un intento de explicar lo inexplicable, nos reveló que había encontrado el video en la Deep Web, un lugar que solo conocía de oídas, un laberinto oscuro donde se comercializaban las cosas más horribles que uno podría imaginar. La idea de que mi amigo estuviera explorando ese mundo me llenó de un terror indescriptible. La situación se tornó aún más escalofriante cuando Mark envió otra imagen. Era una mujer sin extremidades, etiquetada como muñeca número 30. La descripción de las atrocidades que podían ocurrirle a cambio de dinero era tan perturbadora que sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor. Mis manos temblaban mientras leía, y una inquietud profunda se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando con Mark? ¿Cómo podía encontrar entretenimiento en algo tan macabro? Fue entonces cuando la llamada dio un giro inesperado. Un extraño apareció en la pantalla, un hombre con una máscara de cerdo que nos miraba fijamente, como si estuviera observando nuestras almas. Pronunció palabras que resonaron como ecos en mi mente, hablando de buscar algo nuevo para sentir la vida. La amenaza en su voz era palpable. En un instante, la risa y la ligereza se convirtieron en terror absoluto. Cuando ajustó la cámara, reveló a una mujer amordazada. Su mirada reflejaba una desesperación que me heló la sangre. El pánico se apoderó de mí. Grité que iba a llamar a la policía, pero la realidad era que me sentía atrapado, como si el horror que estábamos presenciando se hubiera materializado en nuestra sala de estar. El hombre con la máscara se acercaba con un hacha, y en ese momento el caos se desató en mi mente. Intenté salir de la llamada, pero me sentí impotente, como si una fuerza invisible me retuviera. Finalmente, logré desconectarme, pero el terror no se disipó. Grité por mis amigos, buscando confirmar que ellos también habían visto lo mismo, solo para escuchar que sus computadoras también habían sido controladas. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla colectiva. Desde aquella noche, nunca más se mencionó lo ocurrido. Era un secreto que llevábamos en nuestros corazones, una sombra que se cernía sobre nuestras conversaciones. Las imágenes de aquel video,
la mirada de la mujer amordazada, se convirtieron en un eco que me perseguía en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el horror estaba allí, acechando, esperando el momento adecuado para volver a atormentarme. A medida que las experiencias se entrelazan en mi memoria, me doy cuenta de que el poder del miedo y la morbosidad en la Deep Web nunca dejarán de marcarme. Detrás de cada acceso a lo desconocido, existe un peso que llevaré conmigo para siempre. La curiosidad, ese impulso humano por explorar lo desconocido, puede llevarnos a enfrentar realidades que preferiríamos no conocer. Y en mi caso, esas realidades se convirtieron en sombras que me acompañan, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad. Esta otra historia es una decisión que nunca podré olvidar. Lo que voy a contar pesa en mi conciencia como una roca enorme. No me siento nada orgullosa de esto. Hace algunos años fui víctima de una estafa electrónica. No voy a entrar en muchos detalles, pero eso me dejó en bancarrota. Estaba llena de deudas, desesperada por salir de esa situación tan horrible. Fue en ese momento, en medio de toda esa desesperación, que terminé formando parte de una organización criminal que operaba en la Deep Web. Aunque siento una culpa inmensa por todo lo que hice, sé que eso no me justifica ni me perdona. 5 años atrás, era una persona normal. Trabajaba como enfermera en un hospital público de mi país. Con eso, apenas podía cubrir mis necesidades básicas: comida, vivienda, transporte. Pero un día, un amigo me convenció de invertir todos mis ahorros en un negocio en línea que prometía multiplicar el dinero rápidamente. Era mentira. Me estafaron. Lo perdí todo. En ese mismo hospital donde yo trabajaba, también trabajaba un médico muy famoso. Todos lo conocían. Había dado conferencias en el extranjero, tenía un currículo impresionante y era considerado una eminencia en medicina. Por eso, a todos nos extrañó que de pronto dejara su puesto en un hospital de élite y terminara trabajando en el hospital público, con tantos problemas de presupuesto e infraestructura. Nadie se atrevía a preguntarle por qué. Quizás pensaban que era por vocación o por ayudar a los más necesitados. Yo tampoco lo entendía. Pero como les dije, estaba muy mal económicamente y aceptaba todos los turnos extra que podía. Todos sabían que si había dinero de por medio, yo lo aceptaba. Un día, ese médico me llamó. Era raro, porque nunca antes me había hablado mucho. Me pidió que lo acompañara a almorzar. Fuimos a un restaurante en donde estábamos solo nosotros y los empleados del lugar. No había ningún otro cliente. Me pareció extraño, pero lo ignoré. Durante media hora me hizo preguntas sobre mi vida, mis deudas y mi situación financiera. Le conté lo de la estafa. Entonces me preguntó cuánto dinero necesitaría al mes para no preocuparme por nada. Le dije una cifra. Después de escucharme, me lanzó la pregunta que cambió mi vida. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara 3 veces esa cantidad? Me quedé callada. Me miró con una expresión seria y algo siniestra. Recordé las palabras que me decía mi abuela. Nunca dejes pasar una oportunidad, porque puede que no se repita. Así que le dije que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa. Sonrió lentamente, de una forma que me dio escalofríos, y empezó a explicarme. Me dijo que tenía arreglos con otros 2 médicos y varias enfermeras. Incluso tenía contactos en la morgue. Aunque yo no trabajaba allí, sabía que me llevaba bien con el personal y que podía moverme sin levantar sospechas. Entonces, me explicó el plan. Cuando uno de esos médicos atendía un parto en el que el bebé nacía sin vida, las enfermeras informaban al segundo médico. Mientras tanto, este segundo médico atendía otro parto, pero de un bebé sano. Junto con las enfermeras involucradas,
Convencían a la madre de que su hijo había muerto al nacer. Luego llevaban al bebé a la morgue. Así tenían dos familias, cada una creyendo que su bebé había muerto y un cadáver que mostrarles. Mi tarea sería duplicar los registros, crear dos actas de defunción, una para el bebé que realmente falleció y otra para el bebé que aún vivía, pero que se daba por muerto. Después de que las familias veían al mismo bebé muerto, yo debía sacar al bebé vivo por la parte trasera de la morgue, donde siempre me esperaba una camioneta negra con vidrios oscuros. Colocaba al bebé en el baúl, me daba la vuelta, volvía al hospital y actuaba como si nada hubiera pasado. Le dije que necesitaba entender bien en qué me estaba metiendo. Ya había dado un paso y quería saber si realmente me iba a pagar lo que prometía. También quería saber qué pasaría si en algún momento quería salirme. Me miró fijamente y me dijo: una vez que entres, la única salida es la muerte. Sentí miedo como nunca en mi vida, pero tomé el último sorbo de café temblando y le dije: estoy dentro. No trabajé directamente en la Deep Web, pero sí para alguien que estaba completamente metido en ese mundo. Yo también formé parte de esa red oscura. La primera vez que lo hice, sentí ganas de vomitar. Me odiaba, pero ya no solo se trataba de dinero, se trataba de sobrevivir. Después de entregar el primer bebé, el médico me pagó $500. Y por más horrible que suene, esa cantidad me hizo sentir un poco menos culpable. O al menos eso creí en ese momento. No era todos los días, pero no hubo un mes en que gané $5,000. A veces solo me pedían que ignorara casos de bebés muertos y me pagaban igual. Pero nadie hace un trato con el diablo y se queda en paz. Todo terminó hace un par de años. Un día, después de hacer una entrega como siempre, saliendo por la morgue con el bebé, escuché disparos. La camioneta se fue a toda velocidad y varios hombres armados me rodearon. Me empujaron a un auto blanco, me amordazaron, me vendaron los ojos. Pasé 3 horas en ese auto hasta que llegamos a una casa. Me sacaron a la fuerza y me ataron a una silla. Lo que me hicieron allí, prefiero no contarlo. Yo como mujer decidí no arriesgarme más. Quién sabe qué me podría pasar. Y 2 días después apareció un hombre que dijo ser de la policía cibernética. Me dijo que tenía 2 opciones: colaborar con ellos o arriesgarme a que la organización me matara. Yo sabía que me estaban vigilando, así que acepté. Gracias a lo que les conté, arrestaron al médico y a otros miembros. Pero éramos solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Ahora estoy bajo protección, pero sé que en cualquier momento pueden encontrarme, y cuando eso pase, será mi fin. Como dicen por ahí, el karma nunca olvida.